¿Qué tal? Les saluda José Díaz Balart. Estas son las noticias de este viernes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Abrimos con una noticia en desarrollo porque 4 días después de la angustiosa llamada de auxilio de un grupo de inmigrantes encerrados en un camión en Texas, parece que las autoridades finalmente encontraron la pipa. Francisco Fajardo está en San Antonio. Francisco, buenas tardes. ¿Qué sabemos exactamente? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Hay nueva información. Por un lado, la unidad de investigación del Departamento de Seguridad Nacional confirma el arresto de una persona relacionada a este incidente de tráfico humano. Por el otro, fuentes cercanas a nuestra cadena hermana NBC hablan del posible hallazgo del camión a unas 2 horas de distancia de la ciudad de San Antonio. De quienes no hay rastro es de los migrantes que viajaban dentro. Han pasado 4 días desde que una cruda llamada al número de emergencias en San Antonio, Texas, encendió las alarmas. No vemos nada, estamos adentro de una pipa. Somos como 80 personas. Autoridades creen que la llamada se hizo desde dentro de esta pipa blanca, donde un grupo de supuestos migrantes atrapados suplicaban por ayuda. Ellos no ven a estos individuos dentro de la pipa como seres humanos. Los que organizan este tipo de transporte solamente quieren enriquecerse. Hoy hablamos con el ex subdirector de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional en San Antonio, misma que hoy está a cargo del caso. La pregunta obligada, ¿por qué cree que no han podido encontrar la pipa blanca? Las personas que no están familiares al área de Laredo, estamos hablando de un puerto de comercial entre Estados Unidos y México que mueve cerca de 20,000 camiones diariamente. Así que cuando tú hablas de una pipa blanca, realmente no estás dando mucha información. Asegura que a pesar de los trabajos de inteligencia, San Antonio es un punto geográfico clave para la ruta del contrabando. Si un camión similar a la pipa logra llegar desde la frontera de Laredo hasta la autopista interestatal 10, las puertas están abiertas para lograr su cometido. El momento que ese tractor llega a la intersección de la I-35 y la I-10, se puede desaparecer a cualquier parte de los Estados Unidos. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. El retorno de migrantes que esperaban en México por su caso de asilo comenzará la semana que viene. La medida pone fin al polémico programa Quédate en México y trae esperanza a los miles varados en la frontera. Pero como explica Edgar Muñoz, activistas temen que les pongan un grillete. Perdiste, Trump. Ahora vamos a tener un buen futuro. Es el mensaje escrito en un globo que sostiene una niña en las carpas de Matamoros, donde celebraron la entrada de 25,000 migrantes del programa Permanecer en México, Estados Unidos. Sandra dice que merece una vida mejor después de 2 años de vivir en casas de plástico y fogones de leña. Ellos se merecen vivir en paz y en libertad. El cruce de los migrantes sería lentamente en grupos de 300 personas al día por los puentes de San Isidro, California, El Paso y Brownsville, Texas, a partir del 19 de febrero. Pero algo que indigna a activistas es la posibilidad de que les pongan grilletes. Para localizarlo, pero en mi opinión eso no tiene sentido, que las personas que están pidiendo asilo presentan a sus cortes. Esos no son las personas que se huyen. Los migrantes tendrán que registrarse en un portal de internet del gobierno de Estados Unidos que aún no abre, y los primeros en entrar serían los de Tijuana. Y ya van a dar la oportunidad de ayudar y quieren que hagamos todos estos procesos, está bueno. En esta decisión ha sido clave el papel de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, quien en diciembre fue a las carpas de Matamoros y la semana pasada le habló por teléfono a la hermana Norma Pimentel. Solamente para preguntarte cómo están las familias. Y pues claro, les digo que están sufriendo muchísimo, están desesperados, la condición está muy difícil. Yo al comentarle esto a las familias, y se puso a llorar una de las madres, dice, increíble que se acuerda de nosotros. Está muy frío. Los migrantes que hoy soportan vientos gélidos tendrán que hacer pruebas de COVID antes de entrar a Estados Unidos. La Casa Blanca le dice a los migrantes del MPP que no se muevan, que no se agolpen al muro, que no se brinquen, que solo esperen, y activistas les piden que no se dejen engañar porque hay gente que se aprovecha de este tipo de procesos. En Brownsville, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Además, la mayoría de estos migrantes no irán a centros de detención una vez que regresen al país. Así me lo confirmó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, hoy en una entrevista donde también habló sobre las familias que llegan a la frontera.
Estamos muy orgullosos de anunciar que a comienzos del 19 de febrero, en una semana, comenzaremos a procesar las solicitudes de asilo de los individuos que actualmente se han quedado dentro del programa de Estar en México que estableció el gobierno de Trump. Entonces, secretario, ¿cómo va a ser eso? Una vez que sean procesados, ¿van a entrar a Estados Unidos? ¿Irán a centros de detención? ¿Qué va a pasar con estas personas? Los individuos que están en el marco del programa de quedarse en México, unos 25,000 aproximadamente, muchos de ellos están en México, otros en otros lugares, podrán registrarse para el proceso que hemos establecido, podrán registrarse remotamente en una plataforma virtual. ¿Cuál es la política que se está siguiendo en estos momentos en el área de McAllen? Por ejemplo, hemos visto familias entrar, niños sin sus padres entrar solos. Muchos están siendo liberados. Nosotros vamos a adherirnos a la ley y a nuestros valores y principios para atender las vulnerabilidades especiales de los menores no acompañados y para atender las necesidades de las familias. Nosotros no vamos a separar familias. Importante, la entrevista completa con el secretario de Seguridad Nacional puede verla en nuestra página de internet noticiastelemundo.com. Ser parte de un accidente de unos 130 vehículos deja recuerdos traumáticos, así lo expresan sobrevivientes al choque masivo en Fort Worth, Texas, donde fallecieron al menos 6 personas. Rogelio Morataglia tiene los testimonios. El impresionante choque múltiple que se produjo en Fort Worth, Texas, también dejó historias de supervivencia. Por unos segundos ya no la contaba. Fue una cosa horrible, una experiencia muy fea. Elvira se dirigía al trabajo cuando observó varios autos accidentados. Quise enfrenar y enfrenar despacito. Ya mi carro agarró el hielo. Impactó a otro auto y al ver que salía humo de su vehículo, decidió abandonarlo. Si yo no hubiera visto el humo saliendo del carro, yo me hubiera quedado ahí adentro y no sé si la fuera librado. Así quedó el auto de Elvira después de que un tráiler que tampoco pudo frenar lo impactó. Y yo podía ver los camiones y yo decía, viene otro, viene otro. Limaris también estaba en la carretera al momento del accidente. Se volcaban, se trepaban encima de otros carros, por encima de la misma valla del lane. Fue el accidente más trágico, pero no el único que se produjo durante esta onda gélida que ha afectado a varios estados. Y por eso las autoridades insisten que al manejar bajo estas condiciones se deben extremar las precauciones. Las autopistas congeladas provocaron más accidentes en el estado, uno en Dallas, que cobró la vida de 2 inmigrantes hondureños que se dirigían al trabajo. La noticia provocó un dolor desgarrador a su familia en Honduras. Duro para nosotros, estamos sufriendo, porque es triste perder a los hijos. La escena se quedará grabada en la memoria de Limaris, que también recordará como una joven enfermera se salvó muy probablemente de morir. Veo a esta muchacha, ella mira que no vienen carros al momento y cruza hasta donde mi guagua. Luego el carro de ella queda totalmente destruido por un camión que quedó encima de su carro. Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. Miles de farmacias del país comenzaron a vacunar contra el COVID-19. La medida impacta especialmente a comunidades minoritarias rezagadas en la inmunización como la latina. Hasta ahora solo 1.700.000 hispanos han recibido su primera dosis. María Paula Ochoa tiene el reporte. Él les va a llevar a la área de vacunación. Los señores Gutiérrez fueron los primeros en vacunarse en esta farmacia CVS a solo minutos de su casa. Cuando supimos de estas vacunas aquí cerca, pues yo me sentí hasta... Me emocioné mucho. Ahora dicen sentirse aliviados. Y es que desde hoy, 6.500 farmacias de cadenas alrededor del país, asociadas con el gobierno federal, comenzaron a vacunar contra el COVID-19. Nosotros vamos a recibir aproximadamente 170.000 vacunas que se van a estar distribuyendo a través de estos diferentes 17 estados y jurisdicciones. Rosendo y Antonia llegaron a este Walgreens en Chicago a recibir la suya.
Yo prefiero vacunarme. Tiene uno más probabilidades de sobrevivir. Anticipándose a la masiva respuesta, las farmacias y supermercados contrataron miles de empleados para agilizar las vacunaciones. A la misma vez, FEMA está trabajando en la apertura de otros megacentros de vacunación alrededor del país, como este, ubicado estratégicamente en una de las zonas menos favorecidas de Los Ángeles, con capacidad para vacunar a unas 6,000 personas en un día. Tenemos que alcanzar todas las comunidades y entonces la única manera de hacerlo es poner nuestros sitios muy cerca a donde están. Cientos de soldados de la Guardia Nacional y el Departamento de Defensa apoyarán esta misión. Mayormente son enfermeras y para administrar la vacuna. Para tener más pronto muchas sonrisas como la de Benjamín. María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. Y en paralelo a esta carrera por inmunizar, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades consideran urgente reabrir las escuelas. En sus nuevas directrices, los CDC defendieron que los estudiantes de nivel elemental deben retomar las clases presenciales siguiendo protocolos de seguridad. Entre las medidas, recomiendan garantizar la higiene, el uso de mascarillas y pruebas sistemáticas de COVID. Resaltan que vacunar a los maestros es importante, pero no imprescindible. Para retornar al aula, aún así, las opiniones siguen divididas. Para mí es bien importante que ya comiencen la escuela a abrir un poco más y más, con más seguridad y más limpieza para que ellos vuelvan a la escuela. Yo no me siento cómoda mandando a mi hija hasta que no pongan la vacuna y que los números vayan bajando. Con estas recomendaciones, la decisión de reabrir las escuelas queda en manos de cada estado y localidad. En el juicio político contra el expresidente Trump, los abogados defensores aseguraron hoy que el discurso del día del asalto al Capitolio no fue una incitación a la violencia. Javier Vega se nos une desde Washington, D.C. Javier, los abogados también pusieron en duda que haya existido una insurrección. ¿Qué tal, José? Pues sí, argumentaron que para que fuera una insurrección, en realidad los atacantes hubieran tenido que tomar el gobierno del país. También dijeron, este fue otro de sus argumentos, que el ataque al Capitolio se planificó con antelación por varios grupos y que por lo tanto no se podía incitar algo que ya estaba planeado. Una defensa breve, pero que en su tono tuvo el sello del expresidente Trump. Para los abogados de Donald Trump, el juicio en su contra es una venganza política. Mostraron al expresidente como un defensor de la ley y el orden y montaron una contraofensiva centrada en los demócratas y sus argumentos, comenzando por descartar que una insurrección haya ocurrido. Dijeron que Trump nunca incitó a la violencia por usar la palabra pelear en su discurso antes del ataque al Capitolio. Expresión que aseguraron es común en política y que compilaron en un video con discursos de líderes demócratas sin contexto, repitiendo la misma palabra en inglés. Las reacciones se encendieron. Es una comparación falsa y peligrosa para distraer de lo que hizo Trump, reprochó este senador. Un miembro de la defensa acusó a los fiscales de manipular videos en la evidencia, pero a su vez presentó ediciones como esta, que intercala escenas de violencia con demócratas en otros lugares y fechas para intentar vincularlos. En ninguno de los discursos de los demócratas no hubo ninguna insurrección, no hubo violencia. En el discurso específico del presidente, claramente en enero 6 hubo una reacción violenta. El abogado Bruce Castor, criticado duramente por su desempeño inicial, apareció solo brevemente. Esta vez evitó la improvisación que le ganó la molestia de Trump y no despegó los ojos de los argumentos preparados. Usando solo una fracción del tiempo que tenía disponible, la defensa cerró su caso, acelerando el juicio a la siguiente fase, preguntas y respuestas, la antesala de un voto final que podría ocurrir este fin de semana. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. A partir de hoy, el Servicio de Rentas está empezando a procesar las declaraciones de impuestos del 2020. Antes de hacer la suya, tenga claro que por los cheques de ayuda recibidos por la pandemia no se pagan impuestos.
La que sí deberá incluir es la compensación recibida por desempleo. También expertos en inmigración aconsejan que los inmigrantes indocumentados hagan su declaración si quieren beneficiarse de una posible reforma migratoria, dado que cualquier reforma exigirá que las personas demuestren que han estado declarando sus impuestos en los últimos años. El ITIN es importantísimo tenerlo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.